Bienvenida a nuestro querido amigo Francisco Paco Cruz, escritor y periodista, quien tiene mucho que analizar sobre ese martes del Jaguar, sobre esas campañas de desprestigio, sobre también cómo es que en efecto se cumple que el narco tuvo su momento estelar en el gobierno de Calderón. Bueno, ese será otro tema, pero querido Paco, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo te va? Toño, ¿cómo estás? Buenos días. Mira, yo tengo primero un reclamo para ellos. ¿Cómo ponerle tamarindo al vodka? Sí, cierto, la verdad no lo pensé, pero creo que ya hay una infusión de unos vodkas que ya se hacen con tamarindo, ¿no? También. Eso tengo mis reclamos, pero bueno, mira, hay que acusarlos con los rusos porque algo están haciendo mal. O algo están haciendo mal los rusos, ¿va? La verdad es que no lo he probado con tamarindo, ni me animaría, pero no, Toño, la verdad es que hay muchas cosas, tienes tu razón. No solo lo de Alito, lo del presidente, mira, incluso lo de la tigresa, lo de Irma Serrano, que hoy murió a los 89, tiene otras venas que hay que analizar. Pues nada más ella le rompió el corazón a Guadalupe Borja de Díaz Ordaz. Decían que Lupita la llamaban sus amigos cuando llegaron a Los Pinos a Díaz Ordaz y la familia de Guadalupe Borja, porque se hizo la amante secreta del presidente cuando llegó jovencita, ¿recuerdas? Después del 72 la empezamos a conocer como la tigresa, gracias a una película, pero la tigresa se inscribió en ese camino que llevaban, por ejemplo, el presidente Miguel Alemán Valdés, al que le gustaban, le gustaban las vedettes, las actrices, las modelos, o el presidente, Adolfo López Mateos, que es el presidente quizá más serio para la gente, pero no, es una mentira. Le gustaban las jovencitas, salía por las noches de su residencia a cazar jovencitas, fíjate, a cazar jovencitas, y hay muchas leyendas que yo estoy tratando de juntar y que voy a presentar pronto. Hay muchas leyendas, por ejemplo, cuando llegaban a las fiestas, el presidente Adolfo López Mateos le echaba el ojo a una mujer y decía, esa, no importaba si era casada, viuda, soltera, niña, lo que fuera. Si son las leyendas oscuras de los presidentes mexicanos, pero la tigresa se hace famosa porque le lleva en un momento de arrebatos y de enojos serenata a Díaz Ordaz, a Los Pinos, fíjate, a Los Pinos, y sale el presidente muy enojado, terminan peor todavía, más enojados, y la tigresa le suelta una cachetada. Por lo menos esos son nunca lo han desmentido, nunca nadie lo confirmó, ni se habría atrevido, pero les dicen cuentan que el Estado Mayor nunca se atrevió a meterle una mano, porque además lo pidió el presidente, que no la tocaran, pero se inscribe en ese marco que llega también a Felipe Calderón, que Margarita lo tenía que tener de la mano corta o lo tenía que tener en un puño, porque algunas personas de ahí del gabinete, bueno, de la casa presidencial, le gustaban, así que era un coscolino, y Margarita tenía que tenerlo en un puño. Y luego ya recuerdas con Enrique Peña Nieto, pues la farsa de la boda con Angélica Rivera Hurtado. Hay quienes dicen, ella misma afirma que sí se enamoró. Podemos demostrar que desde la gubernatura ella se había hecho millonaria gracias a su cercanía con Enrique Peña Nieto, cuando le encarga que promueva los logros de su gubernatura y que ya encaminaba a la candidatura presidencial por el PRI y la presidencia de la República, porque yo lo sostengo en 2009, que publico un libro sobre Enrique Peña Nieto que se llama Negocios de Familia. Afirmo que él iba a ser el presidente de la República, que ya había un acuerdo con todos los grupos y que ya dentro de su equipo presidencial, sí, aunque estaban en la gubernatura, ya lo llamaban presidente. Estaba Luis Videgaray Caso, por ejemplo, Luis Enrique Miranda Nava, que llegaron a ser secretarios de Estado todos y a mover parte de todo el dinero que se robó el presidente. Entonces ya lo llamaban presidente de la República. Entonces se inscribe en ese camino del poder presidencial, que tiene un lado oscuro a través de modelos, actrices. López Portillo, ¿recuerdas? Sasha Montenegro, que termina lastimosamente en una silla de ruedas, y Sasha Montenegro termina peleando en los despachos jurídicos parte de la herencia de José López Portillo, la pensión que le correspondió finalmente a ella hasta que las quitó el presidente
Andrés Manuel López Obrador, pero se inscribe en ese camino la tigresa que llega a México de Chiapas, de la mano de un político nacional, pero pues tuvo la mala suerte que esta mujer le gustó al presidente Gustavo Díaz Ordaz, y lo encamina y se enamora de ese hombre que era muy duro, fíjate, muy duro de corazón, que lo recordamos por la matanza del 2 de octubre de 68, aunque antes tiene otras matanzas, sí, la de Rubén Jaramillo Menes con su familia, por ejemplo, en la que López Mateos no metió las manos y se le atribuye a López Mateos, pero en realidad el que coordina la matanza es Gustavo Díaz Ordaz como secretario de Gobernación, pero bueno, este tipo de mujeres, lo que hayan sido, forma parte de la vida oscura de los presidentes de la República y cómo se manejan a través del poder. Hay historias muy sobresalientes, pero bueno, hoy muere la tigresa, que era una mujer en su tiempo muy conocida y que después se vuelve una política de izquierda, pero que hay leyendas que de los regalos costosísimos que le hizo el presidente a Gustavo Díaz Ordaz. Entonces merece, yo digo que merece la pena, no solo porque haya sido una famosa artista, vedette, cantante, lo que quieran subrayar, pero fue amante de un presidente que sacó material o artículos históricos de Los Pinos para regalárselos a ella. Así que es parte de esa historia y quería empezar con ella porque mira, tengo muy fresco los datos y porque yo recuerdo mucho que la familia de Gustavo Díaz Ordaz terminó despreciándola, la llamaban totonaca en ese término racista, clasista, pero pues sí, le podían llamar lo que fueran, pero el presidente Díaz Ordaz estaba enamorado de ella y le dio todo lo que quiso. Así que bueno, son de los datos duros, Toño, que hay en la historia de este país y que no solo incluyen al presidente Díaz Ordaz, sino López Mateos. El único presidente que se salva de eso a medias es discúlpame, Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo el Viejo, que no tiene amantes, pero en realidad lo que hace cuando se casa con María Izaguirre, tienen un matrimonio de acuerdo, un matrimonio para que nadie fuera a pensar mal del presidente, que es quizá de los pocos presidentes medio honrados que hemos tenido, pero cuando se casa con María Izaguirre, María de los Dolores Izaguirre, fíjate, y Castañares, se casa con ella, y es un matrimonio arreglado, todo el mundo lo sabe, apenas terminan la presidencia de la República, se divorcian, pero María Izaguirre, sus hijos, los primeros hijastros, fíjate, antes de que hablemos de Vicente Fox, los primeros hijastros, así que se enriquecieron brutalmente en la presidencia, fueron los de Adolfo Ruiz Cortines. Él no robó, pero su esposa terminó millonaria. Ya era una mujer no acaudalada, pero era una mujer de buena posición, hija de un marino, de una familia de marinos bastante reconocida, pero sus hijos se enriquecen brutalmente y ella termina como una casarrentera en la Ciudad de México, eran de Veracruz, así que se inscribe la tigresa en esa historia negra de los presidentes mexicanos y de la presidencia de cómo el poder seduce a quien sea. Y Gustavo Díaz Ordaz, con esa carga de hombre feo que tenía, seduce a la que en su momento era considerada una de las mujeres más hermosas de México. Discúlpame, Toño, por ese breviario, pero no podía perderlo. Es justo y necesario, mi querido Paco. La verdad es que fueron muchas de estas personajes que así se mantuvieron en la política, pero insistiendo en eso, al menos fueron congruentes en eso, ¿no? La tigresa se mantuvo en la política, siempre fue un personaje muy controvertida, no podía negar esta relación que tuvo con el carnicero Díaz Ordaz, pero hay otras que no, y de hecho le pido al público, al equipo que nos grabe para ir desarrollando el tema. Yo sé que te voy a dar cuerda con esto, ¿no? Hablando de priistas y hablando de situaciones en las que incluyeron a personas del mundo del espectáculo, como fue la hoy acaecida, fallecida tigresa, pues ahí está también, no la tigresa,
la gaviota, Angélica Rivera, quien no se mantuvo congruente a nada, exhibe un evidente montaje de Televisa para imponer en la silla presidencial a Enrique Peña Nieto, puesto que se casan cuando queda viudo de su primera esposa y está como gobernador del Estado de México. Televisa hace una especie de telenovela muy chafa, muy a la Chespirito, muy a la María Mercedes y etcétera, en la que tratan de convencer y convencen al público de que se trata de una historia real, ¿no? Una historia de príncipes y princesas, y que bueno, pues se casaron. Durante todo el sexenio hubo una serie de escándalos relacionados precisamente con la gaviota. Obviamente el más importante fue el de la Casa Blanca, pero también ahí veíamos cómo se peleaban una y otra vez en los viajes, cómo enfrente de incluso la familia real española se empezaban a pelear ahí enfrente de Leticia, quien estudió, por cierto, en México y ahora es reina, ¿no? Bueno, es que esos son cargos inventados, ¿no? Y hoy, pues nos damos cuenta que fue una maquinación, un mero montaje de Televisa, puesto que tan pronto termina el sexenio, se divorcia la señora del señor, se va con una jovenaza que se apellida como yo, pero que no tiene nada que ver, ya se separaron, pero se va con esta a pasear por el mundo, mira, exactamente haciendo esa cara pues, que quieren que haga, y la otra se viene acá a Estados Unidos con su ex esposo y sus hijas, me parece que se vuelve a casar con el ex esposo, ¿no? Y nos exhibe pues esta realidad terrible de cómo es que a veces trataron de meter en la política al mundo del espectáculo y pues terminó en una situación muy lamentable, mi querido Paco. Sí, mira, Toño, sí, te voy a decir como decía mi paisano, y en ese caso, ¿usted qué haría? Sí, me da pena decir que era mi paisano Enrique Peña Nieto, pero bueno, pues ni modo, la vida uno no la escoge a dónde vive Toño. Y somos tantos mexiquenses, mi querido. Yo nací en la Ciudad de México, pero crecí en el Estado de México. Somos tantos mexiquenses que ahí sí, ¿no? Sí, entonces mira, pero uno no sé, pero mira, sí tienes razón. Mira, pero igual, no fue el primero. Mira, recuerda, bueno, platicábamos de Adolfo el Viejo, Adolfo Ruiz Cortines y cómo se casa con María Castañares, María Izaguirre Castañares, se casa con ella por interés de la presidencia de la República, porque en esa época no se podía ver un hombre solo llegando a la presidencia. Así que mantiene arreglos con esta mujer que había sido su novia de joven y deciden casarse, y terminando la presidencia de la República, bueno, un poco después se casan y después descubrimos que ella era multimillonaria y así muere. Y él muere abandonado en Veracruz. Sí, en realidad nadie le ha comprobado que haya robado nada, pero abrió la puerta para que sus hijastros, y su esposa, porque era su esposa María Izaguirre, se enriquecieran. Pero mira, no tenemos también, recuerda el caso de José López Portillo, no solo por la boda de Stasia Montenegro, sino cuando él viene ya encaminado a la candidatura presidencial, pues se encuentra con Rosaluz Alegría Española, Escamilla, Rosaluz Alegría Escamilla, una física de prestigio, una mujer estudiada, se encuentra, ella se enamora de él, se hacen amantes y la lleva como primera secretaria de Estado. Y todo el mundo sabe que es nepotismo, ¿sí? Que más allá de las capacidades, él la impone a su amante, ¿sí? Y se conoce, cuando llega López Portillo, se conoce como la amante favorita del presidente. Y recuerda ahí, en el proceso entre la toma de posesión y la mudanza a Los Pinos, hay un tiempo para acomodar, reacondicionar, la residencia oficial. Bueno, ahora ya no son Los Pinos, ahora es un museo, pero hay un tiempo, semanas o un par de meses, en los que se acondiciona la nueva vivienda, y López Portillo decide mudarse solo, pero en ese tiempo solo se da la vida alegre con Rosaluz Alegría, hasta que se mudan con él Carmen Romano y toda su familia, ¿verdad? Pero bueno, todos sabemos que era un matrimonio también de arreglo, ya que López Portillo y Carmen Romano estaban separados prácticamente cuando llegan a Los Pinos, y
igual tienen un arreglo y ella hace y deshace en Los Pinos, que era famosa, recuerda, porque llevaba su piano de cola donde iba y tiraba paredes en hoteles, iba a Europa con su orquesta. Es decir, hay un desastre en Los Pinos, un desmán en el derroche de recursos, así que se inscribe él y recuerda, hay otras vedetes y actrices, no sé, aquellas mujeres del cine sexy, sí, del cine de ficheras exóticas, que se acercan a presidentes y no solo López Portillo, tenemos por ejemplo a Lin May, ¿te acuerdas? Que todavía está viva, qué gusto que está viva, porque es parte de la historia, ¿sí? Se hacen amantes de los presidentes. Olga Briskin, ¿recuerdas? La violinista exótica también, modelo, hacían esas, ¿cómo se llama? Películas de vodevil, ¿sí? Películas de vodevil, o de ficheras, sexicomedia, y en ese contexto se inscribe esta mujer que tenía un nombre así como exótico, bueno, porque era extranjera, Alexandra Simovic Popovich o Sasha Montenegro, que termina casándose con López Portillo. Así que marcan, mira, debían ser cosas que no nos concernieran, pero sí, porque hay asuntos privados que después cruzan la línea delgada que divide la línea pública, la vida pública de la privada. Y ellos cruzaron la línea e involucraron a sus mujeres en asuntos públicos y por eso vale la pena rescatar porque es una parte de la historia de México que todavía tiene que rescatarse. Bien, sí hay algunos libros sobre las amantes de los presidentes, pero hace falta rescatarlo muy bien, rescatar muy bien el tema y llevar a, a estas mujeres y a estos presidentes al lugar que le dieron, porque cruzaron, Toño, como Angélica Rivera con Enrique Peña Nieto, que es la que tenemos más cerca, y te digo, y cosas oscuras que también hubo en el sexenio de Felipe Calderón y que tenían enojada a Margarita, ya te las comentaré después, no te las digo ahora porque es parte del próximo libro, lo puedo decir abiertamente. Calderón tenía sus enjuagues ahí con algunas de sus subalternas y Margarita se enojaba, pero hay que rescatar esa historia porque finalmente terminan o inciden en la toma de decisiones de los presidentes. Nadie puede ocultar que la gaviota fue fundamental y que la Casa Blanca es una de las raíces de la corrupción o uno de los resultados o ejemplos de la corrupción de este país que nace justamente en la residencia presidencial, no en el palacio porque allá despacha el presidente, pero que nace en Los Pinos y que ahí y que los muros de ese ahora museo tienen todos esos secretos de los escapes de los presidentes a sus amantes y a la malversación de recursos públicos, Toño. Así que vale la pena rescatarlos, vale la pena ver cómo estas mujeres han dilapidado dinero, cómo se han enriquecido y cómo han afectado la toma de decisiones de los presidentes. No las culpamos a ella, es una decisión presidencial. Así que los presidentes tienen y toman la decisión, pero forman parte de la vida pública de este país. De 8 columnas, mi querido Paco, de 8 columnas lo que nos acabas de decir entre estas, pues, relaciones de las que se hablaba, ¿no? Que eran secreto a voces en el gobierno de Felipe Calderón. Acabas de darnos a conocer que tuvo con sus subalternas algunas situaciones que no le gustaban mucho a Margarita Zavala. Y mire, usted que nos ve, que nos escucha, pues esto es una nimiedad en comparación con todo el daño que causó Felipe Calderón y Genaro García Luna, ¿no? O sea, si más hubiera tenido problemas de ese estilo, pues qué bueno, ¿no? Así muy, muy su vida y muy lo que haga en su tiempo libre. Sin embargo, es un personaje que constantemente se da golpes de pecho, que dice ser panista, que dice voy a ir a la iglesia, que hasta cita las bienaventuranzas en su favor, ¿no? Como todo un falso profeta. Pero qué declaración, mi querido Paco. Por supuesto que no te vamos a presionar más para que lo puedas publicar en tu libro, pero sí quiero mencionar esta clara situación pues, de la hipocresía que existe en los políticos, ¿no? Que se hacen los muy persinados y a la mera hora pues, son los más locochones de todos, los más libertinos de todos. Me acordé de un caso de los que tal vez no incurrieron en alguna situación así lamentable como Díaz Ordaz con la tigresa o Peña Nieto con la gaviota, pero que aspiraron a
el actual gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, panista, ¿no? A mí me dejó con la boca abierta, casi me voy de espaldas como Condorito en el plop. Cuando le preguntaron una vez en el Senado, siendo senador, le preguntaron que qué es lo que más le gustaba de ser senador, o qué es lo que más le había gustado hasta el momento de ser senador. Que digo que lo que más le había gustado es que los visitara Maribel Guardia, ¿no? A ese nivel tenemos a nuestros políticos, pero bueno, ¿qué se puede esperar si vemos a espectáculos de circo, maroma y teatro con personajes como Lili Telles, como Kenia López Rabadán, como Xochitl Gálvez? Sí, le voy a pedir al equipo que nos grabe, Paco, para ir ahora con esta conversación que plantea ayer en el martes del Jaguar la gobernadora Laida Sansores, entre Alito Moreno y un personaje pues que le ayuda con las campañas de desprestigio y con las pedas, ¿no? Ahora que nos estás mencionando esta relación que tuvo muy fuerte con la política, la tigresa hoy en el día en el que muere, en el que fallece, pues me da mucho la atención de que en el audio de Alito se hable de que por favor, espero que vaya fulanita, ahí me guardas a menganita, necesito que esté menganita, fulanita. ¿Para qué quería Alito que estuvieran estas personas que se identifican con el sexo femenino en sus reuniones? En sus reuniones en las que pide 3 botellas de vodka con tamarindo y botellas de vino. No creo que sea una reunión para hablar sobre los derechos de la mujer, sobre situaciones en las que el PRI puede pues proporcionar más ayuda en cuanto a los feminicidios, ¿no? Como políticos, siendo el estado que más, detentando el estado que más feminicidios tiene. ¿A qué se referirá, querido Paco? Mira, Toño, en realidad, sí se vale inferir porque en las conversaciones que difunde anoche la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, como otras que ha hecho, la verdad es que dejan poco para la imaginación. Cuando dice Alito Moreno, pues es la única forma de amarrarla y garantizar la lealtad. Lo que está infiriendo es cuestiones sexosas o sexuales, va, si no somos niños, tampoco, en mi casa dice, mira, que de los dedos que se lo platiquen al más chiquito que no ha crecido, pero a mí ya no. No, claramente está deslizando situaciones que puedan comprometer a una persona y no la recepción de dinero no, porque eso lo hacen en transferencias bancarias, lo hacen de otra forma de perder el rastro del dinero. Sí, por más cantidades que hablen, ¿no? Lo que desliza a Alito Moreno en sus conversaciones con Vladimir de la Torre, que por cierto, hay que decirlo, es un personaje muy oscuro, ¿sí? Y que viene con él desde la gubernatura de Tabasco, de Campeche. Viene con él desde la gubernatura de Campeche, en 2019, 2015, 2019, terminaron en 2019, se van al PRI, se lo lleva con él, fíjate, para que sea preciso. Si viene con él desde 2015, lo contrata como un personaje para sembrar odios, como un personaje para armar campañas políticas para denostar a la oposición, pero además, mira lo que dicen en las conversaciones escritas, que son eso, lo que dicen es atribuirle a la oposición esas campañas de odio. Es decir, Vladimir de la Torre es un cubano de extrema derecha, anticastrista, sí, contratado por Alito Moreno desde la gubernatura tabasqueña que empieza en 2015 y lo contrata por eso, como un especialista para armar campañas sucias. Son sembradores de odio. Sí, ¿qué es lo que están haciendo en este momento? Él es de la misma escuela. ¿Recuerdas aquel español Antonio Sola que arma las campañas de odio para Felipe Calderón en la carrera? Se lo prestaban entre el PRI y el PAN a Sola. A Sola para. Entonces. Parecía tazo de Pokémon, ahí nada más se lo estaban intercambiando, cabrones. Claro, son sembradores de odio. Por eso los contratan, son especialistas en sembrar odios, en dividir a la sociedad. ¿Recuerdas? A Sola se le atribuye aquella frase de López Obrador es un peligro para México, y a de la Torre aquella de estábamos mejor cuando estábamos peor.
Entonces, son ese tipo de personajes que llegan a México, pues claro, contratados por la extrema derecha o por el PRI, ¿sí? La extrema derecha y la derecha del PAN, o los empresarios, y es que mira, el PRI no podemos decir que son de derecha o izquierda, son mercenarios, políticos mercenarios, que traen a personajes que son también mercenarios y que los usan para denostar, para crear campañas, para dividir, para sembrar odio. Mira, es que yo no encuentro otra palabra. Son sembradores de odio. Entonces, Sola como de la Torre se especializan en eso, y de Alito, pues lo hemos platicado desde, no cuando salieron los primeros audios y luego las conversaciones en WhatsApp, no, desde antes lo platicábamos. Es un criminal, es un pillo protegido por el Instituto Nacional Electoral. Ciertamente ahora le dan un revés con la modificación no de los estatutos, sino de la prolongación de su dirigencia nacional en el PRI, pero lo ha protegido, el INE lo ha protegido. Es un hombre, pues hay que ver cómo llega Lorenzo Córdoba Vianello a la presidencia del INE a través de una negociación muy oscura con Enrique Peña Nieto. Así lo imponen, hay que ver cómo sirven a los intereses del PRI, y ahora pues, Lorenzo Córdoba lo ha protegido bastante bien, lo más que puede, que ha sido todo prácticamente. Por lo menos hoy no se conoce una investigación seria, formal, que lleve a la destitución o a solicitar un juicio político. Lo de Alito ya es grave. Mira, los audios son de una riqueza incalculable. No se ve por aquella prensa corporativa controlada por los viejos dueños, los viejos periodistas que están sumidos en sus odios, pero hemos llegado a ese grado de perdonar a criminales como Alito Moreno, de tenerlos ahí dirigiendo al PRI. Entonces, lo de anoche, pues es la confirmación de todo, ¿no? Usa periodistas, usa mercadólogos de extrema derecha, usa sembradores de odio, y además él es un pillo abiertamente, y lo que confirma también, recuerda, hablábamos mucho de sus diputadas, ¿sí? Diputables, y hoy lo confirmamos con esto, con los nombres que dice, ¿no? Y la necesidad de hacer y crear lealtades a través de relaciones poco claras, pero que llevan a relaciones de sexo. Sí, que te digo, debía ser vida privada, pero ellos lo hacen público. Así que ese es Alito Moreno de cuerpo entero, que es un retrato del PRI y que es un retrato de la derecha de ahora. No, y se dan unos baños de pureza, querido Paco, querido público consentidor. Siempre que institucionalmente da un discurso Alito Moreno, bueno, pues él es el más limpio, el que está luchando por el bien de México ante la necesidad que existe de pues, de un cambio que ellos podrían representar el nuevo PRI. Pero pues son los mismos de siempre, incurren en situaciones verdaderamente cuestionables en lo moral, en lo decente, que insisto, querido Paco, si solamente fuera eso, si solamente fueran líos de relaciones humanas, pues allá ellos, ¿no? Muy supex, honestamente, ¿qué importaría? Pero no, el problema es que, como bien mencionas, contratan a personajes como este sujeto Vladimir de la Torre, pues anticastrista de la ultraderecha, para que les hagan unas campañas horrendas, ¿no? Siempre en contra de los adversarios. Yo me imagino que al tener esta cercanía desde que era gobernador Alito Moreno con Vladimir, a lo mejor de él salió esto de que a los periodistas no hay que matarlos a balazos, sino hay que matarlos de hambre, ¿no? Esa es la realidad. Y le pido al equipo que nos grabe. Ya vamos a ir a preguntarte tu opinión sobre esto que ya elaborabas, sobre el revés que le da el INE a Alito al no extenderle su mandato. Pero antes, quiero preguntarte tu opinión sobre esto. Estamos viendo que Alito Moreno constantemente habla de cómo extorsiona a empresarios, cómo extorsiona a políticos, cómo extorsiona a contratistas, de cómo empuja a personajes. Ha sido exhibido en muchos audios en los que incluso dice que a los periodistas hay que matarlos de hambre y no con balas, etcétera, etcétera. No ha sido un tipo muy despreciable en lo que le han cachado.
pero se ha valido de esa fuerza y poderío, ¿no? En su mismo partido han intentado echarlo una y otra vez, otros personajes, otras logias del mismo PRI, y no se ha conseguido. Este cuate llega con sus esquiroles, que son como 50 más que los de Sandra Cuevas, y se acaban las manifestaciones de cualquiera que se oponga a Alito Moreno. Han que tenido conversaciones con él en todo esto, y sigue Alito Moreno ahí. Se le ha exhibido por sobre todo. En la misma marcha había gente que decía ser priista, pero que rechazaba a Alito Moreno. Pero él sigue ahí. Él sigue ahí. Esa es la realidad de Alito Moreno, nos guste o no. Y lo que preocupa es cómo ha seguido ahí. ¿Con qué dinero? ¿Cómo paga estas campañas Alito Moreno? ¿Quién le paga oficialmente a Vladimir de la Torre, querido Paco? ¿Quién puede escribir un cheque o en qué nómina aparece Vladimir de la Torre? Me lo preguntaba yo con los esquiroles, por ejemplo, de Sandra Cuevas, que corren viejitos y bailarines. ¿Qué cargo es este en la política, en el gobierno, en un partido político, querido Paco? Bueno, mira, Toño, hay dos cosas. ¿Por qué no lo han podido sacar y por qué no pueden? Bueno, pues es que los priistas tienen un problema. La mayoría de los líderes que tuvieron, o ex líderes, es la realidad o lo correcto, los ex líderes, pues todos fueron unos sinvergüenzas y todos fueron impuestos, todos llegaron por dedazos, y para su mala suerte, Alito sí llegó por una elección cuando el PRI estaba cayéndose. Ellos sabían que era un delincuente, ellos sabían que era un criminal, ellos conocen su historia, porque además la historia se ha contado antes, desde que era gobernador en Campeche. Antes que eso, mira, él era un porro de la universidad, era un porro, era un tipo golpeador, era un extorsionador, es decir, ya tenía una historia, y justamente es por eso lo eligen dirigente nacional del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, que es su cargo, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Por eso lo eligen, porque es un tipo mafioso, y el PRI no puede, yo no puedo entender en la historia al PRI con un dirigente que no sea mafioso, que no sea impuesto, que no haya llegado por favores del presidente de la República. Hay muy pocos en realidad que han llegado así, pero el caso de Alito, pues llega de una elección. Y además se les olvidó que verdaderamente es un tipo con un colmillo retorcido, pero grandísimo, así, y que tiene recursos y tiene todo. Bueno, pues, ¿y cómo le pagan a estos personajes? Bueno, recuerda, este país es generoso en cuestiones para desviar dinero, para crear nóminas alternas, nóminas oscuras, y tener ahí a personajes como él que no tienen ningún cargo popular. Hay que ver en el PRI, no tienen ningún cargo popular, en Campeche no tenía un cargo oficial, pero pues el dinero sale de las partidas secretas que manejan los gobernadores. Ahora en la presidencia ya desapareció, recuerda. Pero las partidas secretas son muy famosos, los gobernadores, los presidentes, dirigentes de partidos, siempre han tenido forma de manejar el dinero a su antojo. El PRI, hay que ver cuánto recibe de dinero del gobierno cada año. Este año debe estar cerca de los 1,000 millones de pesos, por eso no dejan el cargo. Sí, por eso no se van, por eso, por el poder, lo que da negociar candidaturas, ingresos formales que nadie puede fiscalizar. Entonces, ¿de dónde les pagan? Pues tienen sus nóminas secretas que en este país se han permitido históricamente, y que no es fácil, no es fácil detectarlos. ¿Por qué? Pues porque tienen complicidades en el Poder Judicial, en las autoridades electorales, en todos lados. Mira, nada más hay que ver lo que está pasando en este momento como ejemplo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Apenas llega una nueva ministra presidenta, Norma Piña, y hay que ver cuántos dineros o cuántos casos se han revertido, ¿sí? Todos los delincuentes parece que están acercándose a Norma Piña, parece, porque todos tienen sus dineros o sus casos ya libres de todo, ¿no? El más reciente, quien es Francisco Javier García Cabeza de Vaca, el gobernador de Tamaulipas, pero antes fue la esposa de García Luna, ¿sí? Linda Cristina Pereira Gálvez, y antes fue Luis Cárdenas Palomino. Entonces hay que ver la protección que gozan de organismos autónomos, en este caso autoridades electorales, pero también de autoridades judiciales. Entonces este país el PRI y el PAN crearon un régimen
en el que la justicia los puede proteger a cualquier nivel. Sí, a cualquier nivel. Y entonces, ¿de dónde les pagan? Pues del dinero que ellos pueden desviar tranquilamente. Así que no hay ningún problema. Asesores, golpeadores, lo que ellos quieran, lo pueden pagar con dinero oscuro oficial, porque sale de nuestros impuestos. Entonces, eso lo permitió la vida pública de este país, esos regímenes que crearon, que creó el PRI y que gustosamente adoptó el PAN. Entonces, mientras no haya esos cambios en el Poder Judicial y en los órganos autónomos, todo eso, pues ellos pueden mantenerse como lo que son, sin vergüenzas, Toño. Sí, unos sinvergüenzas que tuvieron su momento estelar en sexenios pasados. Así lo planteaba hoy el presidente López Obrador, decía que el narco tuvo su momento estelar en el gobierno de Felipe Calderón y que eso era innegable. Con eso comenzábamos esta conversación. Pero quiero que sigamos con el tema de Alito Moreno y le pido al equipo que nos grabe. Tal vez ya para cerrar, querido Paco, pero esto que te planteaba y que tanto le molestó a Martín Chávez Ríos, aquí entre nuestro público consentidor, que me decía, Toño, ya cállate, deja hablar a Paco Cruz. Creo que hay que extenderlo un poco más, ¿no? Hay que extenderlo un poco más. A pesar de los pesares, a pesar de mucho de mucho que ha sido exhibido Alito Moreno, de que en su mismo partido han intentado tronarlo, pues él sigue ahí, ha sido exhibido por sus mismos patrones. Cuando Claudio X González dispuso a su organización para que dieran a conocer que supuestamente había también lavado dinero con ciertas empresas y etcétera. Vamos, es como que el odiado de todos, pero ahí sigue. Se plantea que con esta ayudadota, esta situación de este revés que le da el Instituto Nacional Electoral, no todos, fueron 6 contra 5, de no poderse extender en su cargo, pues ya va a ser el fin de Alito Moreno, pero ¿verdaderamente será el fin de Alito Moreno? No, Toño, no es el fin, porque todavía tiene recursos, todavía tiene amparo, todavía puede recurrir a la justicia electoral para que revisen, pero no solo eso, mira, no importa que todavía tenga recursos para sostenerse ahí y que todavía no se ha dicho la última palabra. La realidad es que prácticamente Alito sí tiene un equipo muy cohesionado en el consejo del PRI, si tiene un partido que controla de todo prácticamente, como ningún presidente del PRI tuvo antes la mano dura para controlarlo, porque todos dependían del presidente. Hoy, te digo, Alito tiene, o los otros dirigentes tienen un problema, exdirigentes tienen un problema, que le soltaron el PRI a Alito pensando que Alito lo iba a controlar para ellos y se les olvidó, como siempre pasa en este país, Toño, se les olvidó la historia, así como hablamos de que Genaro García Luna olvidó la historia y no se fijó que en este país ya había casos como él, como los de Arturo Durazo Moreno, el negro, el policía, el superpolicía, asesino, porque además se le prueba que es un asesino de estudiantes, dirigentes políticos. El negro Durazo pudo hacer todo, y finalmente cayó de la gracia de Estados Unidos y se cayó. Y tuvimos otros policías, el de Salinas, lo hemos platicado, Guillermo González Calderoni. Anoche, fíjate, estaba revisando su caso, y sí, hasta que lo asesina o lo caza un francotirador en McAllen, y eso le pasó a a Genaro García Luna, no revisar la historia, no darse cuenta, bueno, pues a los priistas tan colmilludos que fueron, en la prisa por tener a alguien, a un mafioso, a un sinvergüenza, a alguien que pudiera controlarles el partido, le cedieron todo el control a Alito Moreno, pero se olvidaron de la historia. Hay muchos presidentes del PRI que han sido traidores, como los mismos presidentes de la República que fueron del PRI. Si, se les olvidó que cada 6 años se cambiaba un equipo completo y el otro caía en desprecio, en descrédito, en todo lo que sea. Que había, cada 6 años teníamos una nueva realeza política en el PRI. Bueno, pues así les pasó con Alito, se olvidaron de la historia, se olvidaron de que las realezas nacen con cada dirigente y le soltaron el poder, pero te digo, además se lo soltaron cuando ellos habían sido impuestos por sinvergüenzas como Enrique Peña Nieto. Y Alito le salió, dirían en mi casa, mira, le salió vivo, le salió listo,
sacó al mafioso, al pandillero que traía entre las bolsas, entre los bolsillos del pantalón, y se les impuso a todos y ha logrado prolongar parte de su dirigencia contra todo el PRI. ¿Por qué? Porque ese todo el PRI pues, es un partido corrupto echado a perder históricamente. Así que, ¿qué le pueden reclamar los mafiosos de antes a un mafioso que ellos mismos pusieron? Nada. Solo se olvidaron de la historia y la historia se los está cobrando. Sí, en definitiva, esa es la realidad de este tipo de personajes. Tú lo mencionas de esa forma, ¿no? Que en algún momento podría de alguna u otra forma enfrentar las consecuencias este tipo de mafiosos. Yo no sé, la verdad es que ese Alito se ve muy fuerte todavía y qué bueno porque ha destruido al PRI, que lo siga destruyendo, que siga destruyendo la oposición y que en esas nos vayamos, mi querido Paco. Y pues a mí no me queda más que agradecerte que te hayas conectado con nosotros, que hayas estado en este espacio libre e independiente, que te hayas mantenido pues con estos comentarios tan interesantes, tan fuertes, tan enriquecedores. Y pues por favor, compártenos tus redes sociales y cuándo viene ese libro en el que nos vas a hablar de las relaciones que tuvo, nos acabas de dar una de 8 columnas, las relaciones extramaritales que tuvo Felipe Calderón durante su No, mira, no sé si fueron extramaritales, pero sí fueron de los disgustos de Margarita Zavala, y por ahí le llamó la atención, pero ya platicaremos de eso, no pronto, Toño, pero mira, yo quiero pedir una cosa, si se va Alito, que no se vaya antes de las elecciones del Estado de México. Me encanta que aparezca con Alejandra del Moral Vela, porque la gente luego identifica a Alejandra del Moral Vela con lo que es, con la mafia, ¿sí? Entonces, Alito, tú ya lo dijiste, echó a perder al PRI, Alito echó a perder al PRI, que lo eche a perder bien de una vez, pero que lo eche a perder en mi estado, que lo acabe allí, así que se aguanten hasta después del 4 de junio, y eso de Calderón ya los platicaremos bien, Toño, yo les agradezco mucho, ya sabes, como siempre, @ Paco Cruz Jiménez en Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, y mientras dejemos que Felipe Calderón siga disfrutando allá con Aznar, con José María Aznar, que siga emborrachándose por allá, y pues hay que ver si algún día llega a la mañanera, yo no creo, porque además es un cobarde, pero esperemos, Toño, este país todavía tiene muchas noticias. Muchas gracias, Toño, nos hablamos mañana y estamos pendientes. Aquí estaremos muy pendientes de tu enlace mañana para seguir platicando de todo esto. Imagínese usted las pedas de los ultraconservadores, imagínese qué hicieron en esa peda de Aznar, Calderón, el expresidente Uribe, no sé si fue Uribe, el de Colombia, que ahí salió muy abrazadito. Y pues bueno, querido Paco, ahí lo tiene usted, Paco Cruz, escritor y periodista, aquí en Sin Censura, dándonos la exclusiva de su libro. No vamos a dar detalles. Paco. Ahí está Vicente, ya quiere saludarte, Paco. Vicente, ¿cómo estás? Vicente. Me da mucho gusto saludarte desde este lugar que por primera vez, desde el que por primera vez transmitimos, pero bueno, ya después te contaré, te invitaré, no voy a dar más adelantos, pero bueno, andamos del tingo al tango, y mi querido Toño, también te saludo a ti con mucho gusto, saludo al maestro Paco Cruz, al maestro Jaime Hernández, que anda también en vueltas, pero ya me di cuenta que dejaron la víbora chillando, mi querido Paco, como siempre. Y Vicente, sí, nada más un poquito. Suscribo, que Alito se quede para completar la obra. Seguro que sí. Gracias a los dos. Un abrazo. Gracias a los dos, hasta luego.